3:17 de la madrugada. Según algunas fuentes, un mensaje inesperado comenzó a circular con una velocidad inquietante, vinculado al nombre de Julio Iglesias. Se hablaba, en voz baja al principio y luego con una intensidad difícil de controlar, de que habría entrado en la fase final de una enfermedad que pocos conocían, un cáncer avanzado. Y en medio de esa ola de rumores, también surgía otra frase aún más perturbadora, que, a los 82 años, podría no haber logrado resistir. Todo ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de verificar nada. Las redes sociales se llenaron de mensajes confusos. Algunos hablaban de despedida, otros de esperanza, otros simplemente preguntaban, ¿qué está pasando realmente? El desconcierto se convirtió en una especie de eco colectivo. Millones de personas mirando la misma pantalla, leyendo las mismas palabras, sintiendo la misma mezcla de incredulidad y miedo. Porque no se trataba de cualquier nombre. Se trataba de una figura que durante décadas había sido sinónimo de música, de elegancia, de presencia. Y ahora, de repente, su historia parecía estar entrando en un capítulo que nadie estaba preparado para escuchar. Según ciertos reportes no confirmados, los últimos días habrían estado marcados por el silencio. Visitas reducidas, conversaciones en voz baja en pasillos que nunca antes habían sido tan tensos. Se dice que la familia permanecía cerca, intentando mantener una calma que por dentro se desmoronaba poco a poco. Hay quienes afirman que el dolor físico era evidente, que cada gesto, cada movimiento, reflejaba una lucha constante, no solo contra la enfermedad, sino contra el paso del tiempo, contra la fragilidad que llega sin avisar. Y en ese contexto, la palabra despedida comenzó a aparecer con más frecuencia, aunque nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta. Algunos seguidores, desde distintas partes del mundo, comenzaron a compartir recuerdos, canciones antiguas, fotografías, momentos que parecían ahora adquirir un nuevo significado, como si todos intentaran aferrarse a algo que todavía no querían soltar. Mientras tanto, dentro de ese círculo íntimo, según se comenta, el ambiente era completamente distinto. No había titulares, no había especulación, solo miradas largas, manos que se sostenían en silencio, y una sensación constante de que algo estaba cambiando de forma irreversible. Se habla de noches sin dormir, de luces tenues, de conversaciones interrumpidas, de palabras que nunca llegaron a decirse. Y en medio de todo eso, la figura de un hombre que durante años había estado frente a multitudes, ahora parecía reducirse a un espacio mucho más pequeño, más íntimo, más humano. Hay versiones que sugieren que incluso en esos momentos finales habría habido instantes de lucidez, pequeños fragmentos de conciencia donde reconocía voces, donde reaccionaba a ciertos sonidos. Y esos momentos, dicen algunos, eran los más difíciles, porque traían consigo una mezcla de esperanza y dolor imposible de explicar. La familia, según distintas fuentes, habría intentado proteger su privacidad, evitando confirmaciones, evitando declaraciones, dejando que el mundo exterior siguiera preguntando, porque dentro de ese espacio, lo único que importaba era el presente, ese instante frágil que parecía extenderse sin medida. Mientras tanto, afuera, la incertidumbre seguía creciendo. Los titulares cambiaban cada hora. Algunos afirmaban, otros desmentían, otros simplemente repetían, pero nadie tenía una respuesta clara. Y en ese vacío, la imaginación colectiva comenzó a llenar los espacios, creando versiones,
escenarios, finales posibles, sin saber cuál, si alguno, se acercaba a la realidad. Y entonces, entre todo ese ruido, surgía una pregunta que nadie lograba responder del todo. ¿Qué ocurrió realmente en esos últimos días? ¿Qué pasó en ese silencio que no llegó a ser contado? Porque más allá de los rumores, más allá de las palabras, quedaba una imagen, una habitación en penumbra, una luz suave filtrándose por la ventana, una figura inmóvil y alrededor un silencio que parecía decirlo todo, sin confirmar nada. Si retrocedemos en el tiempo, algunos detalles comienzan a adquirir un peso distinto. Momentos que en su día parecían insignificantes, ahora se reorganizan como piezas de un rompecabezas que nadie supo leer a tiempo. Según varias fuentes, las apariciones recientes de Julio Iglesias habrían sido cada vez más escasas. No hubo un anuncio oficial, no hubo una despedida pública. Simplemente, menos presencia, menos fotografías, menos escenarios. Y aunque en su momento muchos pensaron que era una decisión personal, ahora algunos se preguntan si ya había algo más detrás. Hay quienes recuerdan que su voz, esa voz que durante décadas había sido inconfundible, parecía haber cambiado ligeramente, no de forma brusca, no lo suficiente como para alarmar, pero sí lo bastante como para dejar una sensación extraña, una pausa más larga, un tono más bajo, una respiración más marcada entre frase y frase, pequeños detalles que, en su momento, se atribuyeron al paso del tiempo. ¿Es normal? ¿Son los años?, comentaban algunos seguidores, sin imaginar que quizá estaban observando algo más profundo, según ciertos reportes no confirmados. También habría habido cancelaciones discretas, compromisos que desaparecían de la agenda sin demasiada explicación, eventos pospuestos, viajes que, según se decía, eran privados y por eso no se hacían públicos. Pero ahora, vistos desde otra perspectiva, esos movimientos generan preguntas. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta discreción? Mientras tanto, desde el lado de los fans, la percepción era completamente distinta. Muchos seguían compartiendo sus canciones, recordando conciertos pasados, celebrando su legado, sin sospechar que, detrás de esa aparente calma, podría estar desarrollándose una situación mucho más delicada. Pensamos que simplemente quería descansar, escribía alguien en redes, una frase que se repite una y otra vez, como un eco de lo que nadie alcanzó a comprender en ese momento. En paralelo, algunos medios comenzaron a notar ese cambio. No lo afirmaban, no lo confirmaban, pero empezaban a formular preguntas, titulares ambiguos, comentarios cautelosos, frases como «según algunas fuentes» o «se especula que», sin llegar nunca a una conclusión clara. Como si todos percibieran algo, pero nadie tuviera la certeza suficiente para decirlo en voz alta. Y luego, ese detalle que muchos mencionan ahora, una fotografía reciente, aparentemente normal, una sonrisa conocida, una pose tranquila, pero en los ojos, según varios comentarios, había algo distinto, un cansancio difícil de ocultar, una mirada que, por un instante, parecía desconectarse, como si estuviera en otro lugar, y aún así, mantenía la sonrisa, como si fuera parte de un gesto aprendido durante toda una vida frente al público. Ese contraste, entre la imagen que todos reconocían y los pequeños indicios que comenzaban a aparecer,
es lo que ahora genera una sensación de inquietud. Porque tal vez todo estaba ahí, a la vista de todos, pero nadie lo interpretó de la forma correcta. Y a medida que estas piezas comienzan a encajar, la historia deja de ser lineal y se vuelve más tensa, más incómoda, como si cada recuerdo escondiera una señal que pasó desapercibida. Y ahora, con todo lo que se dice, con todo lo que se insinúa, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino desde cuándo, desde qué momento exacto comenzó ese cambio silencioso que nadie logró detener. Y entonces, según algunas fuentes, todo comenzó a acelerarse de una manera que nadie dentro de ese círculo íntimo parecía estar preparado para enfrentar. Lo que durante semanas, o quizá meses, había sido una preocupación contenida, habría cambiado de forma repentina. El estado de salud, dicen algunos reportes no confirmados, empezó a deteriorarse con mayor rapidez. Pequeños signos que antes eran esporádicos se volvieron constantes, el cansancio más profundo, la debilidad más evidente. Y en ese punto, el tiempo dejó de sentirse como algo lejano y empezó a percibirse como algo que se escapa, minuto a minuto. Según lo que se comenta, la familia de Julio Iglesias habría permanecido a su lado de forma continua. Turnos silenciosos, presencias constantes. Nadie quería irse. Nadie quería perderse un instante que, aunque no se nombraba, parecía cada vez más cercano a algo irreversible. Desde fuera, no había comunicados claros, no había confirmaciones, solo un silencio que muchos interpretaron como prudencia, pero que otros comenzaron a percibir como una señal, una ausencia de palabras que decía más que cualquier declaración. Dentro de ese espacio privado, según varias versiones, el ambiente era distinto a cualquier otro momento vivido antes. No había cámaras, no había aplausos, no había escenarios, solo una habitación, quieta, casi inmóvil, con una luz tenue que, dicen, permanecía encendida incluso durante la noche, como si apagarla fuera aceptar algo que nadie quería aceptar todavía. Hay quienes hablan de conversaciones en susurros, de miradas que evitaban cruzarse por demasiado tiempo, de pausas largas donde nadie sabía qué decir, porque cualquier palabra parecía insuficiente frente a una situación que no tenía explicación sencilla, y en medio de todo eso, el dolor, no solo físico, que según algunos relatos habría sido intenso en esa etapa final, sino también ese otro dolor, más difícil de describir, el de ver cómo cada momento se vuelve frágil, cómo cada segundo puede ser el último sin previo aviso, la sensación de pérdida no como algo lejano, sino como algo que ya está ocurriendo, lentamente, delante de todos. Hay quienes describen esa etapa como una lucha silenciosa, no contra una persona, no contra una circunstancia, sino contra el tiempo mismo, como si cada miembro de la familia estuviera intentando retener algo que, inevitablemente, seguía avanzando. Y en ese intento, surge esa emoción que muchos no logran nombrar, una mezcla de tristeza, impotencia y una especie de traición invisible, como si el tiempo, que siempre estuvo ahí, de pronto se volviera en contra, avanzando sin detenerse, sin dar margen, sin permitir despedidas claras. Según ciertos testimonios indirectos, hubo momentos en los que una mano permanecía entrelazada con la suya, sin palabras, sin gestos, solo ese contacto, firme, constante, como si en ese silencio se concentrara todo lo que no podía decirse, como si soltarla fuera a aceptar una realidad que nadie quería mirar de frente.
La habitación, dicen algunos, permanecía en calma, un silencio casi absoluto, interrumpido solo por sonidos leves, respiraciones, movimientos mínimos, nada más. Y esa quietud, lejos de tranquilizar, hacía que cada instante se sintiera más pesado, más definitivo. Y es ahí, en ese punto, donde todo parece detenerse, donde, según algunas versiones, habría llegado ese momento que nadie se atrevía a nombrar. Ese instante en el que el tiempo ya no se percibe igual, en el que todo parece suspenderse. Se dice que el momento final podría haber llegado, pero incluso ahora, entre tantas palabras, entre tantos relatos, no hay una confirmación absoluta, solo esa sensación de que algo cambió, de que algo se detuvo y de que en medio de ese silencio quedó mucho más de lo que se dijo, y poco a poco el ritmo comienza a descender, sin anuncios, sin interrupciones, como si todo lo que antes parecía urgente ahora se disolviera en una calma difícil de describir. Una tarde que avanza sin prisa, la luz entrando suavemente por una ventana, dibujando sombras largas sobre el suelo, sin cambiar nada, sin revelar nada, solo estando ahí, según algunas percepciones. Las canciones antiguas de Julio Iglesias siguen sonando en algún lugar, muy bajo, casi imperceptibles, como un eco lejano que se niega a desaparecer por completo. No hay aplausos, no hay presentaciones, solo fragmentos de melodías que alguna vez llenaron espacios mucho más grandes, y que ahora parecen habitar rincones más íntimos, más silenciosos. En distintos puntos, los nombres continúan apareciendo, en mensajes breves, en comentarios dispersos, personas que lo recuerdan, que lo mencionan, que repiten su nombre como si fuera una forma de mantenerlo presente, sin saber exactamente qué decir, sin necesidad de explicaciones. Solo ese gesto, sencillo, repetido, constante. Algunas fotografías antiguas siguen circulando, imágenes congeladas en el tiempo, donde la sonrisa permanece intacta, donde la mirada aún parece firme, donde nada sugiere el paso de los años, ni los cambios que vinieron después. Y sin embargo, al observarlas ahora, hay algo distinto, algo que no estaba antes, o que tal vez siempre estuvo, pero no se notaba. El silencio se extiende, no como ausencia, sino como una presencia que ocupa todo. No hay declaraciones, no hay certezas, solo ese espacio entre lo que se dice y lo que nunca se llega a decir. Y en medio de todo eso, la imagen final comienza a formarse lentamente, como si una cámara invisible decidiera alejarse, sin prisa, sin intención de cerrar nada, solo retrocediendo, dejando atrás cada detalle, cada sonido, cada rastro. Una habitación en calma, casi inmóvil, una mesa sencilla, y sobre ella, un micrófono, intacto, sin ser tocado, como si esperara algo que ya no ocurre. La puerta, apenas entreabierta, dejando pasar una línea de luz que no alcanza a iluminarlo todo, y más allá, dentro de ese espacio, nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente en esos últimos instantes. ¿Qué palabras se dijeron? ¿Cuáles quedaron en silencio? ¿Qué miradas se cruzaron? ¿O cuáles se evitaron? Y mientras la escena se mantiene, suspendida, sin resolverse, sin confirmarse, solo queda esa sensación de que algo importante ocurrió, pero permaneció fuera de alcance.